Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv/channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Se pone el sol en Borinquen. Son las 6 de la tarde. Desde San Juan, Puerto Rico, a través de Bonita Radio, comienza su programa de letras. Un espacio protagonizado por la palabra escrita. Soy Rubis Camacho y escribo porque la realidad es insuficiente y a veces porque me agota la cordura. Bienvenidos a De Letras. Muy buenas tardes. Este es su programa de letras a través de Bonita Radio. Les habla Rubis Camacho y este es el programa donde la palabra es el oficio, también moderado por mi amigo, compañero escritor y en este momento presidente del Pen Club de Puerto Rico, el escritor José Murati. José, hola. Muy buenas tardes. Qué bueno tenerte de vuelta y que estés totalmente repuesta porque la voz de Lucy Faveri que tienes demuestra que estás totalmente recuperada. Me da mucho gusto regresar a De Letras. Estuve ausente 1 o 2 programas por asuntos de salud, pero qué bueno hacer contacto nuevamente con la audiencia. Un saludo a Marcel, nuestro director de programación. Y tenemos, aunque la audiencia tal vez no las puede ver, tenemos un público interesante. Nos acompaña Ada Pérez, y es prima de una de las escritoras invitadas esta tarde. Y nos acompaña la pintora Marta Matos, quien quiso participar de este programa importante porque conoce del trabajo de estas mujeres valiosas que están hoy en De Letras. Vamos a presentar, José, ¿qué te parece a las compañeras escritoras en el día de hoy? Pues en primer lugar tenemos a quien hemos denominado y a coro, la gente ha aplaudido al efecto, la poeta nacional Magali Quiñones, quien ayer en Plaza de la Cultura celebrara 45 años en la poesía. Y nos deleitó y estremeció al público. Aquellos de ustedes que tengan la oportunidad de entrar al muro de Facebook de Plaza de la Cultura, verán las fotos. Nos deleitó con su poesía desde su primer libro de 1969 hasta sus poemas más recientes. Y tú y yo hemos conversado en varias ocasiones en distintos programas de que hay escritores que escriben bien y no leen tan bien, y hay escritores que escriben no tan bien y leen muy fabulosamente, pero Magali es de esas personas que cuando lee su poesía tú la puedes apreciar aún más. Y ponía yo en el muro que anoche arrancaba aplausos de la gente aún antes de terminar de leer. Así que tenerla aquí hoy es un privilegio para nosotros. Es un gran privilegio, claro que sí. Saludos, Magali. Gracias y buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí entre ustedes. Gracias. ¿Y tenemos a alguien más? Presenta tú, por favor, José. Pues además de Magali, tenemos a una poeta novel nueva, porque se está estrenando casualmente esta noche. Va a presentar su libro Espíritu de la Emigrante y se trata de Teresa Luisa Calderón. Teresa Luisa actualmente dirige el Instituto Cervantes en San Petersburgo, así que no es casualidad que su poemario se titula Espíritu de la Emigrante, y de hecho de eso espero que nos hable un poco durante la presentación de hoy. Ya ella tiene un libro de cuentos publicado, pero esta es la primera vez que publica poesía, así que qué mejor que tener una primicia donde tenemos una poeta que lleva 45 años en el oficio, como tú muy bien lo llamaste, y una nueva iniciada en este mundo de las letras. Muy bien. Saludos, Teresita. Dile algo a tu audiencia. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí y, como ya mencionaron, es un privilegio estar al lado de Magali. Gracias. A mí me alegra mucho tener a 2 mujeres escritoras en nuestro programa. De Magali Quiñones conocemos su trayectoria, conocemos su poesía poderosa y damos también la bienvenida al trabajo literario de
Teresa Luisa Calderón. ¿Qué tal si comenzamos preguntándole a Magali, ¿cómo se inicia en el quehacer literario? Bueno, ha llovido un poquito. Yo comencé a escribir a los 8 años, cuando estaba pues en tercer grado, muy pequeña. Y pues mis maestras de escuela elemental les recomendaron a mi mamá que me guiara por los caminos de la literatura, porque vieron en mí pues un talento. Pero mi primer libro fue en el 69, como dijo José, estaba yo en la universidad y conocí a una escritora arecibeña, Carmen Alicia Cadilla. Ella leyó mis libretas, porque yo tenía muchas libretas llenas de poemas, y me dijo, ¿qué estás esperando para publicar un libro? Y yo le dije, ¿y cómo se hace eso? Y ella me dijo, no te preocupes, que yo te voy a ayudar. Y entonces, pues, ella se encargó de hablar con un editor español, amigo de ella, que frecuentaba la isla, y él se llevó el manuscrito, se llevó los poemas, y así también habló con el prologuista, el periodista del extinto periódico El Mundo, don Pepe Romeu, y él leyó los poemas, le encantaron, hizo el prólogo y por ahí pues nació el primer libro. Y ya voy por el número 16. Yo observo en tus notas biográficas, Magali, que estudiaste literatura eventualmente. Hiciste una maestría en literatura. Hice un bachillerato en literatura inglesa y una maestría en literatura comparada y lenguas extranjeras. Cuando un estudiante está en la universidad y se plantea el mercado del trabajo, estudiar literatura, así como otras artes, no es una decisión tan sencilla, sobre todo cuando hay la presión familiar o social, ¿verdad?, de estudiar algo que te produzca dinero. ¿Cómo se dio esa decisión? Pues bueno, mi padre era ingeniero, mi mamá era costurera, ama de casa y costurera desde muy pequeña. Y pues él quería que yo estudiara algo, una cosa, ella quería que yo estudiara otra, y yo dije, bueno, pues a mí lo que me gusta es la literatura, y pues no hubo mucha fuerza, mucha oposición. Me dijeron, pues si ahí es que tú te sientes cómoda, pues que sea lo que tú quieras. Y seguí, pero claro, hice un bachillerato bien amplio, porque fui por todos los departamentos y tomé psicología, y tomé filosofía, y tomé, bueno, de todo, a ver si podía complacerlos a ellos, pero finalmente me di cuenta que no, que lo mío eran las letras, y ahí pues completé. Y claro, luego en la maestría ya entonces me acerqué a las lenguas extranjeras, sobre todo las lenguas romances, porque si la palabra es mi oficio, pues yo necesitaba el apoyo de esas lenguas que son afines a la mía, a la lengua española, para entonces pues pulir mejor mi verso. Y eso hice. Tengo 4 idiomas romances a mi haber, o sea que los conozco. ¿Cuáles son? Portugués, italiano, francés, español, por supuesto. Y la literatura inglesa, pues ahí entré en el inglés bien puro. ¿Qué te inclinó por la literatura inglesa, hacer ese bachillerato en inglés? Pues comencé en estudios hispánicos y no tomé un curso con un profesor y no me gustó. Y entonces como que me espanté y yo dije, ay no. Me fui al departamento de inglés y pues allí me recibieron con los brazos abiertos y fue bien diferente. Me sentía más cómoda y yo dije, pues de todas formas es bueno saber inglés, aunque viva en Puerto Rico. Y me ha sido muy útil, de verdad que sí, porque he viajado mucho y he tenido la oportunidad de compartir en inglés en muchos países, no solo en los Estados Unidos. Muy bien. ¿Y Teresita? ¿Cómo te inicias tú en este quehacer literario? Pues te cuento, Rubis, que yo pienso que fue en un momento dado de mi vida que llegó rebuscando en el interior, que era lo que quería exactamente
hacer en mi tiempo libre. En ese momento ya yo me encontraba viviendo en Malasia, no vivía en Puerto Rico. Y un día entré en una página del internet y encontré un curso de TallerNet del Instituto de Cultura. Y así fue como comencé. Mi primer encuentro con las letras fue a través del instituto en ese taller cibernético. ¿Y qué descubriste en ese taller que te movió a escribir? Más allá de una reflexión profunda o más allá de una búsqueda interna, ¿qué descubriste? Fíjate, siempre me gustó escribir, siempre me gustó la escritura. Cogí muchos talleres gratuitos, participé de muchos talleres de ensayo, ayudaba a mis hijos a hacer los ensayos de la escuela superior. Algo fue lo que abrió quiso un gancho, me agarró. Y yo pienso que fue la ayuda de los escritores que estaban en ese momento, algunos comenzando, otros ya tenían 3, 4 años de estar escribiendo, de haber escrito poesía, otros cuentos. Y el entusiasmo de este grupo fue el que me mantuvo ahí. Al principio, te digo sinceramente, mi esposo y mis hijos pensaron pues que era como si fuera un hobby, un entretenimiento. Y poco a poco se dieron cuenta de que no, que mi seriedad estaba ahí y que yo tomaba mi tiempo, sacaba de cajas libros para poder leer en español, porque la literatura y la escritura y todo lo que estaba haciendo en ese momento era en inglés. Entiendo. Nos quedan unos minutos en este primer segmento, pero a mí me gustaría saber y dejar la pregunta tal vez, José, sobre la mesa para el próximo segmento, preguntarle a Magali y a Teresa si ustedes identifican alguna diferencia entre ser poeta y escribir poesía. Si hay alguna diferencia conceptual o alguna diferencia práctica entre ser poeta y escribir poesía. No sé si con esta pregunta nos podemos ir a la primera pausa, y cuando regresemos, las escritoras que nos visitan, José, ¿qué te parece? Nos contestan esa pregunta. Me parece que esta pausa para pensar en la diferencia entre ambos me parece muy apropiada. Nos vemos en unos segundos. Que paren el reloj, que suban esa música. Soy Oscar Villarini y te invito a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza. Tendremos entrevistas, artistas y sobre todo mucho entretenimiento. No te olvides, todos los jueves a las 7 de la noche por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Regresamos al segundo segmento en su programa de letras. Y dejamos una pregunta sobre la mesa para que las compañeras pudiesen pensar en ella y nos beneficiaran con sus respuestas. La pregunta era si había alguna diferencia fundamental, conceptual o práctica entre ser poeta y escribir poesía. ¿Qué tú piensas, Magali, sobre eso? Yo creo que escribir poesía puede ser un ejercicio amable o agradable. Ya ser poeta es una responsabilidad, es una dedicación diaria, es una forma muy especial de ver el mundo. Hay que tener una forma de mirar y sacar la belleza
de lo que se mira. Y trabajar sobre eso y de verdad que llega a ser parte pues de tu esencia. No es un ejercicio de fin de semana, más o menos eso es lo que pienso. Muy bien. ¿Y Teresa? Estoy de acuerdo con lo que dice Magali. Pienso que el poeta ya construye unas imágenes que no necesariamente son las mismas que va a construir el que escribe poesía por el placer de escribir la poesía. Y esa imagen que yo me creo no necesariamente va a ser la imagen que se va a crear la persona que lo va a leer. Y yo pienso que ahí es donde está la belleza fundamental dentro de la poesía, el que cada cual haga su imagen en base a esa palabra que te va a despertar cosas íntimas dentro de ti como cosas superficiales. Muy bien. Magali, anoche en el intercambio que tuvimos en Plaza de la Cultura, tú hablaste mucho de la evolución tuya como poeta. Recuerdo que la pregunta un poco giraba alrededor de cuánto habían evolucionado esas imágenes, como mencionaba Teresita, cuánto habían evolucionado muchas metáforas que tú utilizas que me parecieron. De hecho, le comentaba hace un rato a una persona que después de escucharte leer anoche algunos de los poemas más románticos, eróticos, me planteé a mí mismo si yo quería seguir escribiendo ese género, pues ya como que ella ya como que domina tanto esto que puedo decir yo que sea. O maestra. Que puedo decir yo que supere esto. Pero bueno. háblanos un poco de ese proceso de evolución tuya como poeta, no como alguien que empezó a escribir poemas, sino que entonces se convirtió en poeta. ¿Cómo fue ese proceso de evolución? Bueno, son muchos años los que llevo en el oficio, son muchos libros, muchas lecturas, muchas vivencias. Yo tengo 2 vertientes bien definitivas en mi poesía, que es la poesía amorosa y la poesía social, porque pues la vida me ha llevado a esas 2 vertientes. Y el seguir la práctica diaria, el estar todo el tiempo trabajando la palabra, pues me ha llevado a yo diría que un proceso de síntesis. Por ejemplo, en mi libro Nombrar hay unos poemas que apenas tienen 4 o 6 versos, como son los haikus japoneses. Y es un milagro la síntesis, porque pues en 6 versos se puede decir un mundo infinito si sabes utilizar la palabra correcta, la que es. No, entonces pues eso yo creo que ha sido pues producto de eso del oficio a diario, porque pues yo escribo con mucha frecuencia. Y me imagino que ya, pues cuando llegué a este último libro del cual leí anoche, pues ya está depurada la imagen también. Ya puedo como mirarla y agarrarla y expresarla de la forma más sencilla, porque eso sí, yo adoro la comunicación. Yo quiero que me entienda mucha gente y no unos poquitos. Así es que utilizo la palabra más sencilla, pero siempre tratando de apresar la belleza. Muy bien. Yo no sé si anoche en Plaza de la Cultura, José, se grabó el programa. Yo he comenzado junto con Marta, que nos acompaña esta tarde, una campaña para promover que actividades como estas se graben y permanezcan, ¿verdad?, en archivos donde el mundo tenga acceso. Y tal vez por eso mi interés tan grande en que hoy Magali estuviese aquí, ¿verdad?, junto con Teresita, porque este programa se va a quedar en la red. Y entonces desde Canadá, desde Inglaterra, desde Islandia, desde la China,
alguien que quiera saber quién es Magali Quiñones o Teresa Luisa Calderón, pueden entrar a ver este programa. Y me gustaría entonces, para esos efectos, dado que de alguna forma esto abre un archivo de quiénes son ustedes en el mundo, más allá de nuestras fronteras y las fronteras centroamericanas, ¿me podrían decir los nombres de los libros que han publicado? ¿Tú crees que te acuerdas, Magali? De los que te acuerdas, para que quede en archivo, para que quede en récord. Déjame ver. Yo comencé con Entre mi voz y el tiempo, después fue Era que el mundo era, el Zumbayú, que es un libro dedicado al Perú, en La pequeña Antilla, Cantándole a la noche misma, Nombrar, Poemas de pasión y libertad, Razón de lucha, razón de amor. Bueno, también yo escribo para los niños, tengo 5 libros publicados para niños, así es que ya eso es otro cantar. Pero son muchos, creo que te los he dicho casi todos. ¿Y recuerdan los libros, los títulos de los libros para niños? De los niños empecé con Mi Mundo, que es un poemario bilingüe. Luego publiqué Quiero una noche azul, Nana al niño Jesús, que es un poema con música para un niñito Jesús caribeño. Poemas para los más pequeños, y el más reciente se titula La muñeca. Muy bien. Y la muñeca viene con CD, ¿no? También viene con CD, sí, Sí, hay sí. varios de ellos que tienen música. Muy bien, como ha ido variando las maneras de publicar. Y Teresa, cuéntanos, tienes 2 libros, me dicen. No, tengo, salgo en 3 antologías. Muy bien. Una que es de cuento corto, Tengo un secreto que contarte, y el cuento es Una prisión carnacier. El pequeño Murci, que está en el cibernético del Instituto de Cultura, que es un cuento ecológico. Las 2 antologías son de la Casa de los Poetas, aquí en Puerto Rico. La antología El Mar, con el poema El Mar de Neptuno, y Bruma Fronteriza en la antología Fronteras de... ¿Publicada en Puerto Rico? Sí, esa publicada en Puerto Rico. Y mi primera novela de bolsillo sale ahora en octubre, se llama El secreto de la Gospa, y es literatura de viaje. Qué interesante las áreas en las que se mueven estas escritoras. Y no sé cuánto tiempo me queda, Marcela, en este segmento, nos quedan 5. ¿Qué te parece, José, si escuchamos el primer poema en voz de Magali Quiñones? Y con ese poema y tal vez un poema de Teresa cerramos este segmento, si te parece. Bueno, comienzo con una petición para complacer. Una petición. Comienzo con el poema Espejos. Lo habrás notado. Ya no me estremezco, no se agita mi pulso, ni se quiebra mi voz cuando te acercas. Y si has mirado bien, habrás notado que no busco ocasión para hablarte, ni lucho por lucir interesante, ni me río a destiempo solo porque me notes. Sobrevivo el rencor. Algo cambió en mis huesos y en mi sangre cuando sentí la burla de tu engaño. Algo cambió en mi sangre y en mis huesos. Ahora, vuelta hacia adentro, he olvidado tu olor, la curva de tu pecho, el tono de tu voz y hasta la fecha de tu cumpleaños. Ahora soy una tonta admirable. Conozco cada esquina de la jaula y la alegría de la puerta abierta. Hay quien dice que rujo como tú, que vuelo como tú, que pienso como tú. Yo añadiría que te me parezco. ¡Qué cosa tan maravillosa! Maravillosa. Vamos a escucharte, Teresa. Me perdió.
Esto es un tú a tú. Este es la introducción a exactamente la mitad del poemario, que está dedicado a los 4 elementos, a la naturaleza, que es algo que lo llevo muy profundo. Y es una temática constante en tu poesía, ¿sí? Sí, bastante. Muy bien. Agua de la tierra, manto quebrado, corteza mordida, sanación, energía, oasis espiritual. Hay mensajes que yacen en la profundidad, en la tela íntima del ser humano, transportan energía al cuerpo, mente, circulan en la naturaleza de los anhelos, fuera del mundo existente, para lograr armonía con el emigrante. ¡Ay, qué bien! Un aplauso. Qué lindo, me gusta mucho el tono que lleva esos versos, la cadencia. No sé si me quedan 2 minutos, ¿podrías leer un poema más, Magali? ¿Podría ser? Sí, claro, con mucho gusto. Voy a leerles La Conquista. Para asegurar una larga y deleitosa vida, debo lustrar mi pelaje, teñirme las ojeras y, más que nada, energizar mi canto, pintar mi torso, aromar mi cuerpo, sacudir mi penacho ante tus ojos. No será suficiente. Tal vez deba escribirte un poema, o quizás dibujar lo que es abajo y grabarlo en la piedra y definirlo por siempre y para siempre. O quizás apresar lo que está arriba y en la curva abismal de mi cadera atesorar la luz del continente y recrear con ella el temblor de la rosa o el canto sigiloso de la estrella. Y si el arte no basta, si no bastara, aunque moleste y duela, deberé hacer alarde de mi belleza para que la notes, para que me veas, para que quieras compartir mi vida, para que te decidas de una vez y por siempre a enamorarme. Cerramos este segmento entonces con ese maravilloso poema de Magali Quiñones. Regresamos en unos instantes. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda. Habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Ya regresamos al tercer segmento de letras y vamos a escuchar ahora a Teresa Luisa Calderón en uno de sus poemas. Adelante. Se titula Bruma Fronteriza 2. Es el juego de versos que dejé cuando nos fusionamos a ese universo ingrávido, donde la imaginación no tiene límites, donde se nace y se florece en un cosmos que no muere, donde Neruda encontró el sentimiento más complicado, el amor. Su presencia se siente en los bordes de la piel, cuando respiro los olores de nuestro sudor, cuando percibo la transformación de mi voz en un éxtasis sublimado de vibraciones que estallan en un orgasmo de placeres.
esos que se dilatan lentamente en cada tintineo que suspira el viento. Navegan sin adornos sobre un lejano paraíso. Observan pacientes los cambios impredecibles de las mareas, la bruma fronteriza que se prolonga en el borde de mis ojos y la nada, en el principio y en el fin. Se quedaron solos, empapados de la espuma blanca que llena de canciones y lame de deseos los centímetros de tu anchura. Los que en efímeros murmullos recorren rutas extrañas para atrapar sueños prohibidos y estallar en un mar de lágrimas, risas y despedidas. Se alzaron en vuelo sin promesas, arrullados por una vana esperanza, y se alejaron de la bruma fronteriza con el llanto sosegado, lleno del aroma de la tierra y el sabor salado del océano. Se perdieron en otra parte, escalando muros en las montañas, navegando entre estrellas para ahogar nuestros suspiros en otros sueños. Delirio bajo la espuma que besa la arena en esa línea suspendida e infinita de nuestro misterioso crepúsculo. En esa frontera donde han logrado sosegarse, puedo escucharlos, sentir el quejido del dolor atrapado en la punta de los marullos que se cruzan para arrebatar de las orillas nuestro jadeo de palabras robadas por ese cómplice viento. Rezo por ellos en otra cara, el otro estrecho, en la otra bruma fronteriza. Nunca les prometí alas de espuma blanca para cruzar la frontera brumosa de ese hechizo que me desmaya cuando mis ojos se encuentran con el borde de tu mirada. ¡Cuánta intensidad! ¿A qué poetas acudes, Magali, cuando, aparte de escribir poesía, quieres nutrirte, quieres disfrutar la poesía de otros o de otras? Pues me encanta Eliseo Diego, el poeta cubano, gran poeta, y uno que tuve el gusto de conocer cuando vino a Puerto Rico, Ernesto Cardenal, y el nicaragüense, con el cual pues conversé sobre arte, ¿verdad? Bien profundo, y Eduardo Galeano. Esos tres son mis héroes. Ah, muy bien. De hecho, anoche Magali dijo algo muy interesante sobre Ernesto Cardenal, porque cuando él llega, ella dice, pues, cuéntalo tú, lo de la juventud y la religión, y cómo eso cambió. ¿Qué te pareció, Ernesto? Yo le dije, me pareció muy bien, pero se le cuela mucho la religión. Y luego que conversé con él y leí y releí su obra, me di cuenta que no, que él es sencillamente un enamorado del ser humano, no se le cuela la religión, es que él abraza todo con su palabra. Qué maravilla, yo también soy una admiradora de Ernesto Cardenal. ¿Y qué poemas y poetas lees tú, Teresa? Pues te voy a decir sinceramente que me gusta todo. No tengo un favorito, pero sí tengo una mujer a la que admiro, a la que cuando muy chica leí su primer poema, casi me censuran en mi casa y mi padre dijo que no podía leerla hasta que fuera mayor, y fue Julia de Burgos. Te censuraron. Me censuraron. Censura previa. Que no quería que leyera a Julia en la casa. Wow. Que cuando yo fuera más grande iba a entender por qué. Y todo por leer el Río Grande de Eloísa. Ah, qué interesante, qué interesante. Esa dualidad entre el río y el hombre me imagino que resultó muy amenazante. Sí, ese fauno, ¿verdad? Que ha besado su alma al besar en sus carnes. Sí, y es una ironía, porque me encanta la naturaleza y mezclarla con las pasiones, con la ilusión, con el amor, con los sentimientos, todo. Es como desatar, como una explosión. De los poetas y las poetas puertorriqueños, ¿a quiénes ustedes destacan o piensan que han conseguido una poética superior de esos poetas y puertorriqueños que ustedes han leído?
Para mí, José Antonio Dávila fue mi primer amor en la poesía puertorriqueña. Hay muchos, claro, y Julia, pues, es poeta con letra mayúscula. Pero comencé con José Antonio. Yo también abundo mucho en la poesía de la naturaleza. De hecho, ahora para los niños estoy escribiendo poesía ecológica para que amen a la naturaleza y defiendan el ambiente. Pero, pues, ese fue mi primer encuentro. De hecho, el libro Vendimia me lo regaló mi maestro de español de 6º grado. Qué gran libro ese, Vendimia, extraordinario. ¿Y tú, Teresita? ¿Te quedas con Julia? Yo me quedo con Julia. Definitivamente fue la persona que me inspiró a mí en el área de la escritura, que comencé desde 8º grado. Tenía esa inclinación, aparte de que, pues, yo creo que la escritura no estaba para mí en ese momento. No sé qué era lo que viajaba en la mente de mis padres. Yo tengo una pregunta para Magali relacionada con su proceso creativo. Me sorprendió que me dijiste al principio del programa que tu padre era ingeniero y tu madre costurera. Da la casualidad que mi padre era ingeniero y mi madre era costurera. De esas casualidades de la vida. ¿Cómo contribuyeron ellos, si de alguna forma, a tu formación hacia las artes, hacia la literatura, hacia la cultura, hacia... Pues fíjate que en ambos casos, por lo menos en el caso mío, los oficios de ambos son oficios muy mecánicos, ¿no? Bueno, mi padre era ingeniero mecánico, literalmente, y mi madre, al ser costurera, pues tenía un patrón que ella seguía, o sea, lo hacía todo bien estructurado, no eran procesos creativos. Entonces, ¿cómo ellos, si de alguna forma influenciaron en tu selección de las artes y de la literatura como locus de tu estudio y luego de trabajo? Definitivamente, sí, ambos. A mi papá le encantaba la poesía y el dibujo, dibujaba muy bien. A mi mamá le encantaba la poesía y también cantaba. Así es que yo de ella aprendí muchísimas canciones. Yo canto desde que tenía 5 años de edad, y cuando entré a la universidad para poder sufragar mis estudios, pues entré en un trío y canté por unos años en un trío de muchachas universitarias. Así es que mis padres ambos me llevaron por el camino del arte, porque aparte de sus oficios, ¿verdad?, para sobrevivir, pues ambos amaban el arte. Y en tu caso, Teresita, ¿a qué se dedicaban tus padres y qué influencia, fuera de censurarte leer a Julia de Burgos? Pues fíjate, parece que el lado de la costura estaba muy inclinado en ese momento, porque mi mamá también hizo mucha costura. Ella era ama de casa. Mi papá estudió mercadeo y estuvo en una empresa de seguro. Y el lado del arte viene por mis abuelos, tanto paternos como maternos. Y mi abuelo, el papá de mi mamá, le encantaba la poesía. Y está bien gracioso esto de la radio, porque yo me acostaba en la cama con él y escuchábamos los juegos de pelota por la radio. Le decía, ¿qué es lo que hay de interesante si no lo puedes ver? No, haz silencio, que estoy escuchando. Y me daba un libro para que leyera o escribiera algunos versos. Cuando escribía mis versos decía, eso no tiene nada de rima, pero si estoy escribiendo lo que siento. Y teníamos una discusión siempre porque yo no ponía nada con rima y yo era una rebelde que no quería seguir lo que él me decía. O sea, que estabas adelantada a los tiempos. Decía que lo mío no era poesía. Yo tengo una pregunta para ambas. Tiene que ver con una afirmación que hizo en un segmento anterior Magali con respecto a su deseo de que su trabajo literario se entienda. Hay mucha poesía que yo no entiendo. Hay mucha poesía publicada que yo no entiendo.
Se presume que la poesía es el arte, es la creación que tiene que ver directamente con la emoción y que basta con crear un golpe emotivo, ¿verdad? Un golpe estético para que esas palabras se conformen en un poema. Pero hay poesía que yo no entiendo, hay poesía que yo no puedo reseñar siquiera. ¿Qué tú piensas sobre eso, Magali? Pues yo también he leído mucha poesía hermética, creo que así es que le llaman. Y pues no me gusta nada, porque si no entiendo nada, pues no siento nada y no pienso nada y me quedo en la nada. Así es que pues yo de verdad que creo en la palabra pura, la más sencilla, la que pueda llegar al intelectual como al hombre que no ha podido por diferentes motivos llegar a la escolaridad, ¿verdad? A aprender a leer. Pero que cuando la escucha, pues se motiva y se emociona. Ese es mi fin. Muy bien. ¿Y Teresa? Yo te diría que en mi poemario habla por él solo. No me gusta utilizar palabras rebuscadas, pero sí tengo alguna palabra que tiene un significado en particular que no es una palabra de domingo, pero es una palabra, no quiero decir rebuscada, pero puede ser a lo mejor algo de compleja, pero quiero ser lo más sencilla posible y quiero que me entiendan. No creo que utilice mucha palabra, como decimos acá, de domingo. Ok, muy bien. A mí me gustaría también traer a la conversación un dato que yo descubrí hace muchos años cuando leí el libro Confieso que he vivido, de don Pablo Neruda. Y don Pablo Neruda acostumbraba a leer sus poemas a los grupos de trabajadores. Iba por las provincias, ¿verdad? Cuando salía de Temuco. Y la gente se reunía, los trabajadores, los mineros, se reunían a escuchar su poesía. Los que han tenido la oportunidad de escuchar la voz de Pablo Neruda, ¿verdad? Las grabaciones que quedan, sabrán que, o tal vez podrán estar de acuerdo conmigo, en que era una voz gangosa, una voz lenta, como de chorro caído, ¿verdad? No era una voz clara, resonante. Sin embargo, la gente, los grupos de mineros, la gente del pueblo, el hombre sencillo del que habla Magali, que no ha tenido acceso a la escolaridad, estaban horas escuchando a Neruda leer su poesía. ¿Por qué? ¿A qué creen ustedes que se deba eso? Bueno, yo supongo que les tocaba el corazón, lo emotivo, de alguna forma. Y aunque la voz fuera disonante o quizás un poco desagradable o áspera, pero si los tocaba, pues quedarían ellos, ¿verdad?, prendados de la historia, de lo que les contara Neruda. ¿Qué piensas tú de eso? Pienso lo mismo que dice Magali. La imagen que se crea cada persona no necesariamente depende de la música cuando nos expresamos. Yo creo que esa música es la que creamos nosotros mismos dentro cuando escuchamos a la otra persona hablar y expresarse. Y de ahí entran las emociones. Y claro, hay un trasfondo, ¿verdad? Hay un marco ideológico en la poesía de Pablo Neruda, como Residencia en la Tierra, ¿verdad? Y hay un mensaje transformador en la poesía de Pablo Neruda que esos mineros y esa gente del pueblo necesitaba escuchar. En gran medida yo me pregunto ¿cuánto están dispuestos los poetas y las poetas en Puerto Rico a usar su poesía como un arma para el futuro? Como un arma poderosa de transformación. Ya tenemos que irnos a la pausa, regresamos al último segmento y terminamos con este pensamiento. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, forma, vacíos, imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Que paren el reloj, que suban esa música,
Soy Oscar Villarini y te invito a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza. Tendremos entrevistas, artistas y sobre todo mucho entretenimiento. No te olvides, todos los jueves a las 7 de la noche por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Cuando Marcel baja esa mano, todo se detiene alrededor, como decía Roberto Carlos, todo para cuando hacemos el amor. Ha dado la indicación. Estamos en el último segmento, José. Lamentablemente el tiempo corre deprisa cuando hablamos de cosas interesantes y bellas, cuando hablamos con mujeres comprometidas con la poesía. Hablábamos en el segmento anterior de la poesía como un arma, el poder de la poesía como pan para el pueblo. Y en esa medida, ¿qué piensan ustedes que han hecho los poetas en Puerto Rico con esa posibilidad de usar la poesía? Pues yo no sé mucho de qué habrán hecho los poetas, pero yo en mi caso particular, como les decía anoche a los que me acompañaron, al público que me acompañó, pues yo he leído poesía en los centros de envejecientes para los viejitos. Yo he leído poesía en las iglesias, yo he leído poesía en las plazas públicas aquí y en otros países también. He leído poesía en los hospitales, sobre todo para los niños. Siempre visito los hospitales, el Hospital del Niño aquí. He leído poesía en las barras, en tantos y tantos sitios, porque cada cenáculo, cada pedacito cada reunión necesita de esa palabra poética. Es edificante. Eso es lo que yo he aprendido. La poesía es edificante y sí puede transformar y sí puede ser un arma para el futuro y para mejorar y aportar a los valores de los seres humanos. De hecho, anoche mencionaste que hasta en velorios habías leído poesía. ¡Qué maravilla! Hasta en velorios, bodas y cumpleaños. Y bautizo. Sí, poesía para el pueblo, claro que sí. ¿Y tú, Teresa? He leído poesía en la escuela elemental, ya que mi prima fue maestra de escuela elemental y me dio la oportunidad de todos los años que vengo aquí a Puerto Rico, una vez al año, a ser parte de ese principio del año escolar y leerle a los niños. También he tenido la dicha de poder leer en una librería rusa y en español. Qué bien. Qué maravilla. Muy interesante, ha sido muy interesante. Qué experiencia. ¿Y había gente allí que entendía español? Sí. Y otros no, que se quedaron también. Y se quedaron. Maravilloso, maravilloso. Me parece que por lo variado de las experiencias de ambas, sería interesante para, sobre todo las generaciones más jóvenes que nos escuchan, saber qué ustedes como poetas, no como personas que escriben poesía, sino como poetas, les recomiendan a los jóvenes que están descubriendo que este pudiera ser su oficio, que ya no es solamente tengo este poema porque me emocioné y lo guardé en una gaveta, o tengo en esta libreta de biología, pero lo puse en la última página para encontrarlo después, sino, yo creo que todos hemos hecho eso en algún momento, sino, ¿qué necesita alguien que quiere ser poeta hacer para convertirse en poeta? ¿Quieres empezar tú? Yo te diría que ahora con el Pen Club de Puerto Rico el Pen Club siempre ha dado una puerta abierta. Hay que buscar las herramientas y ahora con la tecnología del Internet, todas estas páginas que se abren son fuentes para que busques herramientas y personas que te pueden orientar, te pueden ayudar. Quería añadir una cosa al tema anterior, que yo pienso que la poesía ahora mismo a través de el grito de mujer que se ha ido celebrando en los últimos años, el Festival Grito de Mujer, ahí se
se lleva a cabo, se expresa el dolor que se siente de estos maltratos que son tanto para niños como para mujeres. Y pienso que es un arma bien poderosa. La poesía, tanto como la escritura, cuento y ensayo, son poderosos para dar un mensaje. Nos quedan unos minutos en este último segmento. Me gustaría saber si Magali podría compartir otro poema con nosotros y Teresita también. Bueno, les voy a leer el titulado Tengo un mal. Es uno de mis favoritos porque es un poema muy puertorriqueño que utiliza, en esencia es bien puertorriqueño y dice así. Tengo un mal incurable que crece y me devora. Se hace insaciable según pasa el día. Trae aguijón y luce como una araña boba. Es un mal en poesía. Porque no cese, por mantenerlo siempre aquí a mi lado, voy a hacer un embrujo. Pondré con luz de luna y en un coco añejados 2 mendrugos de pan, 3 onzas de ron blanco y ambrosía, para curarte la melancolía, para que no te duela tu pasado. Traeré un espejo en flor y en el tejado que separa tu casa de la mía sembraré salvia, menta, lenguas de cundiamor, algodón blanco y un manojo de sol que aclare el día. Y para resguardar tus alegrías, para que no te asalte el mal del llanto, en el caracol de tu mano pondré frescura, ruda y hierbabuena. Y al pie de tu ventana en la mañana 2 varas de olorosas azucenas. Tengo un mal incurable que me provoca espasmos y temblores, que no respeta credos ni colores, cargado de adjetivos y de adverbios traidores. Es un mal en poesía. Para fortuna mía, hoy tengo mal de amores. Tenemos tiempo para uno más. Así que, Teresita. Río Loco. Fue aquel siglo cuando el río Loco se devastó por el llanto, conmovido por esa línea de lágrimas cegadas en la conquista. Absorbió el grito del taíno fundiéndose con la luna y el sol, propagándose como un desafiante serpiente para morir a leguas. Río Loco, bañaste cacique y de oro galardonaste a una reina. No llores más, abandona tu ira, disfruta del verde de tu ribera. Despierta con tu melodía a las gallaretas, fluye fértil por el campo, arrastra el mal y lanza tu ansiedad de un tiro a lo profundo del mar. Terminamos en este momento. Ha sido un gran placer tener a Magali Quiñones y a Teresa Luisa Calderón en De Letras. José, ¿te parece que es así? Definitivamente, y esperamos que tener la oportunidad de tenerlas ambas nuevamente en otros programas, porque no solamente por su mensaje, sino también para escuchar su poesía. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, nos vemos en la próxima edición de su programa De Letras. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv/channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio.